You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes para todos, estimados estudiosos. Vamos a hacer el desarrollo de nuestro encuentro sincrónico programado para el día de hoy, martes 23 de junio del año 2020. Entonces, pues en los módulos que ya hemos visto, hemos hablado un poco sobre los distintos componentes eléctricos y electrónicos que podemos encontrar en cualquier vehículo. También hablamos de esas magnitudes físicas básicas y esenciales que nos sirven para la manipulación, o mejor, los distintos sistemas, los distintos componentes nos sirven para la manipulación de las distintas variables y con eso pues hacer todo tipo de operaciones, ¿cierto? Desde poder conocer la medida exacta de la cantidad de combustible que hay en el tanque, hasta parámetros de seguridad, parámetros de falla, eh, y bueno, todo tipo de cosas. Bueno, luego estamos hablando un poco de lo que es el diagnóstico automotriz y eso va muy de la mano también con el tema del mantenimiento. Y algunas recomendaciones que se dan desde aspectos muy básicos, lo decimos así como muy básicos porque incluyen cualquier tipo de vehículo, hasta algunos que son un poco más especializados o un poco más específicos cuando los vehículos ya tienen algunas características especiales, algunas características particulares. Entonces, entre más complejo sea el sistema que involucra el vehículo, pues obviamente más complejo va a ser el diagnóstico que se le pueda hacer y más complejo va a ser el mantenimiento que se le puede hacer. Y esto ocurre mucho con vehículos de carga pesada, ¿cierto? Pueden ser vehículos de carga como tal o pueden ser vehículos de transporte de personas que también se consideran vehículos de carga pesada porque involucran una serie de instrumentación para todas esas funciones que pueden desarrollar. Entonces, si pensamos en una retroexcavadora, por ejemplo, involucra un sistema de fuerza para, bueno, un sistema de fuerza que puede ser neumático o puede ser hidráulico para poder cumplir esas funciones. O si pensamos en un bus que transporta pasajeros, ahí internamente pues hay una serie de sensores, el tema de el aire acondicionado tiene que ser más adecuado para poder cubrir todo el espacio eh, que conforma el vehículo. eh, Tiene muchos parámetros asociados a distintas medidas porque bueno, estamos hablando de salvaguardar vida de las vidas de las personas, entonces tienen que ser vehículos más especializados. Entonces, la idea es hablar un poco sobre el desarrollo que ha tenido el mantenimiento a lo largo de estos años y cómo se enfoca un poco a la parte de la industria automotriz. Hola Juvenal Fabián, muy buenas tardes, qué bueno que nos puedas acompañar. Apenas estamos haciendo la introducción de la presentación, entonces pues estábamos hablando un poco de lo que hemos visto en estos módulos del desarrollo del curso y estaba diciendo que esta presentación pues la quiero enfocar un poco a lo que es el diagnóstico y el mantenimiento automotriz y cómo toda esa teoría de la ingeniería del mantenimiento de algún modo se refleja en en el sector, sobre todo en el sector automotriz. Entonces, si bien esta materia que es electrónica básica y una que, si no estoy mal, ven en el segundo semestre, en la segunda parte, que es electricidad, están muy dadas como a toda esa parte básica. Y más adelante pues se va a ir un poco especializando todo el desarrollo de la especialización. Pues dado que es una especialización tecnológica, pues tenemos que cubrir todos esos aspectos básicos. Entonces, cuando hablamos del mantenimiento del sistema eléctrico, tenemos que tener en cuenta muchas variables que interfieren en ese mantenimiento, dado que no hay un estándar como tal para el mantenimiento del sistema eléctrico por la arquitectura en sí del sistema que estemos trabajando. Entonces, cuando digo arquitectura,
Me refiero, por ejemplo, a que no es lo mismo el mantenimiento que se le hace a un vehículo particular a- como el que se le hace a un vehículo de carga pesada. Y lo mismo, volviendo a lo que ya hemos mencionado, si estamos hablando de vehículos de carga pesada, no es lo mismo el mantenimiento que se le hace al sistema eléctrico de una retroexcavadora, por ejemplo, y el mantenimiento que se le hace a un bus de pasajeros. No es lo mismo el mantenimiento que se le hace a un vehículo típico al que se le hace a un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico, ¿cierto? Porque son muchos los parámetros que cargan, si bien la función puede ser la misma. ¿Qué suele ocurrir también? Como son en ocasiones, pues digamos que si hay unos puntos particulares que son comunes a todos los sistemas, también ocurre mucho el tema de los fabricantes que de algún modo quieren que sus vehículos tengan una particularidad en sí, por lo tanto complican un poco las labores de mantenimiento. Entonces, digamos que tienen que ser talleres especializados o plantas especializadas las que toquen diverso fabricante. Y eso lo vamos a ver más adelante con un concepto que quiero que abordemos en esta presentación. Entonces, hablando un poco sobre los tipos de mantenimiento, seguramente pues ya tienen un poco de experiencia en esto, un poco de conocimientos, ya han trabajado, pues depende de su formación o de su experiencia. Y cuando hablamos de la clasificación del mantenimiento, pues dependiendo del sector y dependiendo pues también de las circunstancias, vamos a encontrar diversas clasificaciones. Acá voy a tocar pues como los más comunes o como los que más nosotros podemos llegar a conocer cuando hablamos de mantenimiento. Y obviamente un buen mantenimiento inicia con el diagnóstico. Entonces el mantenimiento correctivo. Cuando hablamos de mantenimiento correctivo, este es como el primer tipo de mantenimiento que se le viene a uno a la cabeza. Si ocurre una falla, pues la idea es poder solucionar esa falla y tratar de que no se vuelva a presentar. El desarrollo del mantenimiento ha tenido digamos que una evolución a lo largo del tiempo. Y cuando hablábamos de mantenimiento correctivo, digamos que era el fuerte, sobre todo antes de la década de como por ahí entre 1930 para atrás, ¿cierto? Digamos que el impulso del desarrollo tecnológico no estaba tan a tope como ahora, pero sí había un sector industrial que estaba más o menos desarrollado. Pero ocurría, cuando se hablaba de mantenimiento, pues típicamente era pensar en eso, ocurrió una falla y ver cómo la solucionamos. Ya cuando la tecnología empezó a evolucionar, entonces después del 30 al 40 más o menos, antes de la década del 50, ya se empezó a hablar de lo que era el mantenimiento preventivo. O sea, qué acciones hacemos con cierta frecuencia o de manera rutinaria para poder prevenir que ocurran fallas. Y eso está muy dado a muchas acciones que nosotros tenemos que realizar también continuamente. Entonces, por ejemplo, el tema de estar revisando los frenos, el tema de estar cambiando el aceite, el tema de estar cambiando el refrigerante, todo ese tipo de cositas que nos recomiendan más que nada los fabricantes para evitar que vayan a ocurrir fallas a futuro. Entonces esas acciones están muy dadas dentro de lo que es el mantenimiento preventivo. Después de esa década del 50 se empezó también un poco también por el desarrollo tecnológico, la repercusión de unas tecnologías en otras, es decir, cuando ya se podían interactuar distintos campos tecnológicos para un fin común. Entonces cuando en la parte de los vehículos empezaron a involucrar sensores, se empezaron a involucrar actuadores, en donde no solamente primaba la parte mecánica, sino que también empezó a primar el sistema eléctrico. Digamos que se hizo el tema del mantenimiento un poco más robusto. Y en esta parte, cuando hablamos de la década del 50 hacia arriba, empiezan a hacer una nueva, eh, pues se especifica así como la ingeniería del mantenimiento, dado que toma muchos valores de otros campos de la ingeniería para poder hacer planes efectivos de mantenimiento y simplificar tema de costos
aumentar operatividad y optimizar como tal la parte física, ¿cierto? Entonces, un poco ese desarrollo estuvo por el lado de la aeronáutica, todo el tema de la aviación. Entonces, por allá en Estados Unidos se unió la parte comercial con la parte militar de la aeronáutica y empezaron a trabajar en el desarrollo de nuevas metodologías de mantenimiento. Y con ello nacieron unos conceptos que de pronto para ustedes son familiares. El tema del mantenimiento predictivo, el tema del mantenimiento productivo, el tema del mantenimiento RCM, que se conoce, es el basado en confiabilidad o en fiabilidad, y otras vertientes o otras clasificaciones que tienen las características en común el uso de la tecnología. Y mediante esa utilidad que se le da a la tecnología, digamos que se pueden obtener muchos parámetros que llevan a, como sus palabras lo indican, por un lado, predecir que se puedan eh, presentar fallas a futuro o garantizar que no se vayan a presentar fallas. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento predictivo, vamos a utilizar distintos dispositivos eh, para poder monitorear constantemente todas las partes que involucran el conjunto de lo que es el vehículo. Y esto no, digamos que es una de sus ventajas, que no solamente va a aplicar el, para el, la composición mecánica, sino también para el sistema eléctrico, y pues en últimas se relacionan en un solo conjunto. Entonces todas estas metodologías llevaron a que se implementaran nuevos planes de mantenimiento, nuevos planes de diagnóstico, apoyados o fundamentados en la teoría. Gracias a la incorporación de las computadoras o las unidades centrales de procesamiento de los vehículos, cada vez es mucho más fácil poder tener una certeza concreta de qué tipo de falla se puede presentar en el vehículo o de qué tipo de falla concreta en un instrumento dentro del vehículo. Entonces les estaba comentando sobre el mantenimiento basado en confiabilidad o en fiabilidad, y este es uno de los, digamos, de los eh, sectores del mantenimiento que más auge ha tenido en las grandes compañías dedicadas al tema del mantenimiento. Y no solamente compañías de esta parte, sino también fabricantes y aquellos, aquellas empresas como de margen más pequeño tratan día a día de poder involucrar nuevas tecnologías que lo acerquen o que los acerquen a esas implementaciones del RCM o del mantenimiento basado en confiabilidad. Esto tiene una gran implicación tecnológica, es decir, que se necesitan utilizar muchos dispositivos para poder hacer planes certeros y tareas certeras de diagnóstico y de mantenimiento. Por lo tanto, gracias a esa implicación alta tecnológica, va a involucrar muchos recursos, sobre todo de la parte económica. Esos talleres que involucran RCM dentro de sus prácticas de mantenimiento suelen gastar muchos recursos, digamos inicialmente, es decir, mientras adquieren toda la maquinaria, mientras capacitan al personal, mientras saben cómo utilizarlas, porque se busca crear planes de mantenimiento como muy óptimos y muy específicos, y esa es una de las grandes ventajas, que trae muy buenos resultados. Entonces hay grandes probabilidades de que la falla que se detectó en sí sea esa y no sea un falso positivo. ¿Cuáles son algunas de las fases de ese mantenimiento RCM o de ese mantenimiento basado en confiabilidad? Entonces se establece un árbol jerárquico de la planta en sí. Para el tema de los vehículos, pues sería un árbol jerárquico de todos los componentes que conforman el vehículo. Entonces piensen ustedes
en esos diagramas explosionados en el que se ven todas las partes, o sea, como que se desglosan todas las partes que componen el sistema del vehículo. Entonces, como les digo, esto es aplicado tanto para la parte mecánica como para la parte eléctrica. Entonces, se discrimina parte por parte hasta que se desglosa un componente completo. Es decir, si estamos, por ejemplo, piensen en el motor, cualquier tipo de motor. Entonces, como desprender el motor parte a parte y tener una visión más general de todas las piezas que conforman ese motor. Una vez hecho ese árbol jerárquico, lo que se hace es establecer la función de cada una de esas piezas dentro del conjunto. Entonces, si tenemos un engrane que haga cualquier cosa, entonces se especifica, este engrane sirve para tales y tales eh, funciones, y lo mismo cuando se conforma en un subsistema. Entonces, si se conforma el motor, se indica cuáles son las funciones del motor, cuáles son las funciones del alternador. Digamos que esas dos etapas van de la mano: analizar y especificar las funciones de cada sistema y definir esas funciones individuales. A partir de eso se definen cuáles son los posibles fallos que pueda presentar una pieza en concreto. Entonces piensen, por ejemplo, en un sensor de temperatura, o completamente en el sensor de temperatura del árbol de levas, por ejemplo, o bueno, cualquier instrumento tiende a fallar según unas cuantas características. Entonces, a eso se refieren los posibles fallos o los posibles modos de falla. ¿Bajo qué condiciones puede fallar un dispositivo en concreto? Conociendo esas medidas, se pueden empezar a establecer medidas preventivas para tener indicios de que no ocurran esas fallas. Y con toda esa información que hemos determinado, con esos planes, con esas fases del RCM, empezamos a establecer planes de mantenimiento que, gracias a toda esa información, valga la redundancia, tenemos certeza de posibles fallas y cómo prevenirlas y cómo solucionarlas. Ahora, digamos que yendo un poco al futuro, el desarrollo tecnológico permite potenciar todas estas fases, y es mucho las tendencias que hay en la actualidad. Entonces piensen ustedes en inteligencia artificial, piensen en ciencias computacionales, en análisis de bases de datos, que nos dan herramientas más poderosas para poder hacer diagnósticos y planes de mantenimiento más acertados. Entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo acceso a una base de datos de un dispositivo cualquiera, entonces sigamos con el tema del sensor de temperatura, en un vehículo del mismo modelo en varios años, entonces ese análisis de esa base de datos puede llevar a que diga que hay una probabilidad alta, una probabilidad por ejemplo del 70%, que después de 4 años de operación continua ese sensor falle por tales razones, simplemente analizando una base de datos, no específicamente del equipo o del vehículo que nosotros estemos analizando, sino con información de otros lugares. Podemos potenciar nuestros diagnósticos para un mantenimiento más acertado. Y esto lo hemos visto mucho en vehículos de alta generación. La interacción con lo que conocemos como el Internet de las cosas. Entonces nosotros ya sabemos que los vehículos de última generación están conectados a Internet todo el tiempo. Y ellos constantemente están enviando información de su funcionamiento a esas bases de datos de los fabricantes, o a esas bases de datos de los concesionarios o de los talleres de mantenimiento, y eso les permite poder hacer tratamiento de datos para potencializar el diagnóstico y hacer pues una función mucho más adecuada. Entonces son tendencias que se vienen a futuro y que seguramente nos van a dar como mayor fiabilidad para todos esos procesos. En este momento, hay que decirlo, todavía esas implementaciones son costosas.
pero a medida que se vuelvan más populares o que vayan aumentando en masa, su implementación, los costos pues van a bajar. Otros condicionales están dados por la ubicación geográfica, ¿no? Digamos que acá en estos sectores, sobre todo en Latinoamérica, estamos todavía muy dados a la tradicionalidad, al hacer los procesos como lo hemos venido haciendo, pero todo va a tender a transformarse. Bueno, hay un concepto que seguramente hemos visto bastante por ahí reflejado, sobre todo en la parte de lo que es el diagnóstico, y es el OEM, que significa pues básicamente un fabricante de equipos originales, o también lo podemos interpretar como piezas originales para el equipo. Y acá puede que se presente un poco de ambigüedad en cómo interpretar ese concepto, dado a que cuando hablamos específicamente de una pieza o de un componente, decimos que es original, pero no lo hace el mismo fabricante concretamente del equipo, sino que son empresas alternas o otros sectores que están afiliados al fabricante para poder cumplir una labor específica. Entonces, por ejemplo, eh, acá más adelante hay un ejemplo. Por ejemplo, acá este que tenemos acá. Esta empresa que se llama PPG es la que le fabrica los parabrisas a Ford. Entonces todos los vehículos de Ford van a tener, o bueno, la mayoría, esto es un dato pues que encontré por ahí, van a tener parabrisas de esta marca, PPG. Por lo tanto, esa empresa vendría siendo un OEM para Ford. Y esto está también muy dado con el tema del diagnóstico y del mantenimiento, la parte de ventas. Por ejemplo, un concesionario que sea autorizado por una empresa, un fabricante en concreto, una marca en concreto, es un OEM de esa marca que hace la labor de distribución. Eh, y también el tema de los talleres específicos de mantenimiento o de diagnóstico. Eh, Acá, por ejemplo, en Colombia funciona, si no estoy mal, se llama Continautos, creo que no estoy mal, que presta las labores de venta y de mantenimiento para toda la gama de vehículos de Chevrolet. Entonces, por ejemplo, esa empresa es un OEM porque tiene una afiliación concreta con el fabricante. ¿Cuáles son las tendencias de lo que apunta toda esa parte del OEM a futuro? Entonces, inicialmente se va a buscar que los vehículos sean más ligeros para que impacte en cuanto a la eficiencia del combustible. Es decir, que entre menos pesado sea el vehículo, pues va a tener una mayor autonomía en cuanto al consumo de, de combustible. Por eso hoy en día se están implementando chasis y carrocería con materiales como el aluminio de alta resistencia y de alta durabilidad, dado que es mucho más liviano que otros materiales y se optimiza el consumo del combustible. Porque en muchos casos es OEM, porque son empresas ajenas pero que están afiliadas a las grandes marcas que toman o digamos que tienen un departamento de investigación para todo este tema de nuevos materiales y de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, otro punto sería la cobertura, y eso pues también dado a la distribución, aumentar el número de concesionarios. Entonces pues es una tendencia que hemos visto, sobre todo acá en Colombia, en que en los últimos años han abierto muchos concesionarios de marcas alternativas, marcas indias, marcas chinas, eh, creo que más que todo indias y chinas, sobre todo para la distribución de vehículos, yo los llamo así alternativos, ¿cierto? Porque se nos hacen marcas extrañas, pero cuando vamos a mirar sus modelos, sobre todo para la parte vehículos de carga pesada, pues son bastante robustos y tienen muchas características,
Pero el nombre, pues como no es muy diciente, entonces nosotros dudamos de que fuera una buena marca. Entonces eso está muy dado en cuanto al aumentar la cobertura. Y una de las grandes tendencias es el desarrollo de vehículos automatizados o autónomos, y como ya lo hemos dicho, el tema del Internet de las cosas. Esos vehículos que constantemente están conectados a la red o que todo el tiempo están conectados a la red para distintos procesos. Entonces, bueno, ahí hay un debate muy grande en torno a la seguridad y al tratamiento de datos personales, etcétera, etcétera. Y toda esta parte pues viene dada también de una mayor capacitación. Entonces, pues capacitar constantemente no solamente a los distribuidores, sino todo el sector de mantenimiento, porque todas estas tendencias traen nuevas necesidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hay un operario experto en un tipo de vehículos concretos, pero al siguiente año hay un nuevo modelo que involucra una parte completa automatizada, pues él debe capacitarse para poder brindarle sus servicios de mantenimiento a esa nueva gama de vehículos. Entonces es como una constante transformación. Listo, entonces eso en base a las nuevas tendencias y a lo que es el ODM. Ahora, en la siguiente parte, me gustaría hablarles de una plataforma que está muy relacionada con el entorno del OEM, pero a nivel de diagnóstico y de mantenimiento. De pronto ya la han trabajado anteriormente o la conocen por sus experiencias, pero pues a mí particularmente se me hace una plataforma muy robusta. En una de las actividades que teníamos para el desarrollo del curso, la idea era trabajar con los escáneres y ver qué tipos de códigos nos arrojan esos escáneres. Entonces, bueno, esos códigos los conocemos como DTCs, y a partir de ahí empezamos nuestros planes de diagnóstico y nuestros planes de mantenimiento. Y seguramente la curiosidad pues siempre prima y puede hacer que lo primero que hagamos es escribir el código en Google, y seguramente pues vamos a encontrar la información que nos está indicando ese código, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Pues que muchas veces no hay como un estándar en cuanto a la información. Entonces en una página puede decir una cosa y en otra página puede decir otra, entonces se vuelve un poco tedioso poder trabajar con tanto código. Y bueno, y esa es otra cosa, que los códigos cada vez son más grandes y más grandes por la misma implementación tecnológica que vienen en los nuevos vehículos. Entonces esta plataforma se llama Motologic, digamos que es una plataforma especializada para toda la parte de diagnóstico y toda la parte de mantenimiento y reparación de vehículos de distintas gamas. Entonces pues los invito a que revisen la página si no la conocen. Entonces puedan verificar todas las herramientas que traen. Igual si conocen otras mejores, pues como que tener varias opciones, ¿cierto? Entonces esta es la interfaz que entramos, se llama Motologic, así aparece motologic.com. ¿Cuál puede ser la desventaja? Pues que está en inglés, pero es un inglés como muy técnico y seguramente por toda nuestra experiencia nos queda un poco más fácil de comprenderlo porque estamos como relacionados con muchos de los términos. Entonces para poder empezar a trabajar con esta plataforma, eh, como recomendación, suscribirse a la página. Entonces pues ahí es eh, llenar los datos, y lo bueno de eso es que constantemente ellos le están enviando a uno información, noticias, artículos que son interesantes. Bueno, para poder trabajar empezamos acá y fíjense lo que tenemos. Tenemos diagnósticos, tenemos localizaciones, tenemos distintos diagramas. eh, Acá en este menú en la parte izquierda. Y tenemos acá un buscador de palabras claves, un buscador de keywords. Podemos escribir cualquier cosa relacionada y muy seguramente vamos a encontrar información.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un código que desconozco y me botó el escáner, simplemente pues buscamos ese código. Por ejemplo, busquemos el código B097B y fíjense, hay una descripción concreta de lo que ocurre con ese código. Acá pues vamos a encontrar distintos modelos de vehículos en donde se hizo el diagnóstico, y podemos encontrar también casos concretos. Entonces nos indican una descripción como tal de a qué circuito hace referencia a ese código, nos indican otros códigos relacionados también con ese mismo dispositivo, y pues empezamos a analizar la información. ¿Por qué recomiendo esta página? O bueno, el programa la recomienda en sí, porque es información fiable, es información verificada que está eh, avalada por distintos fabricantes. Otra cosa acá que me parece bien interesante, sobre todo para la parte del sistema eléctrico, es que nosotros podemos ver los diagramas eléctricos completos y una especie de simulación. Entonces, por ejemplo, si hablamos eh, de manipulación de, de las ventanas, fíjense que está la descripción completa, y importante la calidad. Entonces fíjense que está en muy buena calidad, en muy buena resolución, y podemos de algún modo interactuar con esos elementos. Y adicional, en la parte final viene la descripción de qué significa toda esa simbología que vemos ahí dentro del esquema, lo que se nos hace mucho más fácil poder saber qué es lo que está describiendo o qué es lo que está pasando. Entonces, una página recomendada. Yo creo que más adelante en otras asignaturas la van a trabajar para casos concretos, pero es una muy buena herramienta. Entonces, la invitación es a que le echen una revisada a motologic.com. Hay otras marcas, o hay otras plataformas, hay unas que están en español, pero esta en particular es muy robusta. Y bueno, eso era a grosso modo lo que quería comentarles. Eh, Vi a Fabián que ya realizó la mayoría de las actividades. Lo que nos resta, si no estoy mal, es una evaluación que pues, es bastante sencilla. Es de referente al módulo 3. Entonces ya con eso pues estamos casi terminando el curso. Yo creo que la próxima semana hacemos una última sesión. Quiero trabajar un poco con el tema de los vehículos autónomos y dar a entender un poco el funcionamiento de lo que es el procesamiento, de cómo se interpreta la inteligencia artificial. Me gustaría abordar un poco en esa parte que es mi especialidad. Entonces, pues yo estaré enviando la invitación para que se puedan conectar y para que Fabián se pueda conectar. No sé si hay alguna apreciación adicional, alguna pregunta. Listo, Fabián, estoy pendiente también ahí por el correo para cualquier duda, cualquier inquietud, y ahí estamos en comunicación. Entonces, muchas gracias por participar y nos estaremos hablando en la próxima ocasión. Vale, que estés bien. You are now muted.